Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en estos procesos de diálogo, de participación, de construcción, como lo hacemos permanentemente a partir de Escuela Abierta. En este caso, ustedes saben que estamos abordando esta necesidad de tener un plan de educación provincial y tenemos la plena convicción que para poder desarrollarlo y llevarlo adelante, hacen falta las voces de todos, las voces de los docentes, las voces de los directivos, las voces de los chicos, y por eso también tenemos múltiples instancias para que los chicos participen, como ha sido también hace 2 años el Congresito de la Felicidad, donde los chicos han participado activamente en toda la provincia y hemos recopilado todas sus opiniones sobre la escuela, sobre los docentes, sobre la educación. La participación de los padres y de la comunidad, por eso también trabajamos en las asambleas ciudadanas en este tema. Ustedes saben y le contamos también a nuestro invitado especial, a Miquel Martínez, que en la provincia de Santa Fe desarrollamos un proceso de participación ciudadana. Hace ya casi 8 años que se vienen realizando un total de 90 asambleas ciudadanas por regiones, donde todos son convocados a discutir distintos temas vinculados a nuestro gobierno y también les hacemos definir a las personas qué temas quieren elegir en esas asambleas sobre una cantidad de opciones. Bueno, afortunadamente la mayoría de las veces los ciudadanos eligen discutir educación. Así que en esas instancias también tenemos talleres, tenemos debates, los papás, la familia, los papás cooperadores, las asociaciones intermedias, también participan y opinan y todo eso también lo tenemos recopilado y sistematizado. Y ahora hemos iniciado esta ronda con especialistas, al cual le agradecemos muy especialmente a Miquel que se haya llegado a nuestra querida ciudad de Rosario, una ciudad que tiene una gran tradición en innovación pedagógica desde hace muchísimos años. Por referenciar solamente algo, podríamos hablar de las hermanas Cosetini, podríamos hablar de Rosita Siperovich, que han tenido una destacada actuación en esta ciudad desarrollando propuestas muy innovadoras. Bueno, de alguna manera queremos continuar esa tradición de innovación y ser un poco ese pequeño faro que puede iluminar los cambios que hoy estamos seguros y convencidos que tenemos que llevar adelante en la educación, no solo en Santa Fe, sino en todo el país. Así que para nosotros esto es muy importante. Esta es la segunda instancia de diálogo con especialistas. Lo hemos iniciado en la ciudad de Rafaela hace muy poquitos días, hoy en Rosario, y va a continuar en las 5 regiones de nuestra provincia. Bueno, un poco para comenzar este diálogo abierto, queríamos plantearte cuál es tu visión con respecto a estas diferencias de opinión en cuanto a la educación que en general tiene la ciudadanía, ¿no? Tenemos 2 visiones que yo diría son extremas, desde que la educación puede solucionar todos los problemas, y todos los problemas son porque no tenemos una educación adecuada para resolverlos, y esto implica a toda la sociedad en todas las instancias, hasta la otra visión en el otro extremo que ya está planteando que, bueno, en realidad la escuela está muy cuestionada y que no puede dar hoy respuestas a lo que en una época era la educación como transformadora de la sociedad, y empiezan estas otras propuestas, ¿no? De que, bueno, los chicos total con las redes sociales, con internet, tienen acceso a toda la información. Los padres que dicen yo lo voy a educar en mi casa porque creo que lo puedo educar en mi casa, con algunos docentes
que concurran a esto o no. Bueno, y son como dos visiones que nosotros creemos que de alguna manera nos ponen en cuestionamiento esto que tenemos como tradicional en Argentina desde las épocas sarmientinas, del sistema educativo, de la escuela como institución. Bueno, nos interesaba tu visión al respecto y lo que está pasando en otros lugares del mundo, si esto también es así, si es diferente, si hay propuestas al respecto. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Buenos días. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la ministra y a Rosario, en este caso, a Santa Fe, el hecho de poderme dirigir a ustedes. Creo que es una oportunidad de oro el que una persona pueda expresar en voz alta reflexiones sobre un tema que podamos compartir y también conocer sus opiniones, porque creo que los problemas que afectan a la educación, algunos claramente son de cada lugar, pero luego hay cuestiones transversales, cuestiones que son como unas constantes que van apareciendo y que en el mundo donde estamos, que es un mundo precisamente globalizado, pues con más insistencia se muestran de maneras distintas en ciudades a veces lejanas, pero que tienen elementos comunes. Por tanto, en primer lugar, gracias a la ministra Karina Guerrero, que a través de las que yo he podido venir aquí a poder estar este rato con ustedes. La pregunta es importante y nosotros es una pregunta que además también nos la estamos haciendo y la estamos discutiendo. Yo diría que, antes de explicarme y de argumentarlo, yo creo que la escuela es más necesaria que nunca, más que nunca, pero también ha de ser consciente de que no es suficiente. Es decir, de que por tanto la escuela es necesaria, pero no es suficiente. La escuela sola no va a poder con la educación de las generaciones más jóvenes. Lo que ocurre es que sin la función de la escuela va a ser difícil encontrar quién deba articular el conjunto de acciones para que las personas sean capaces de salirse adelante. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y creo que es común, es que la sociedad, cada vez que no sabe cómo resolver un tema, se dirige a la escuela para decir que la escuela lo aborde, con la confianza de que ese es un buen medio para poder resolver las cuestiones. En ocasiones es cierto, en otras ocasiones no lo es, incluso en ocasiones es contraproducente. Hay demostraciones palpables de que, por ejemplo, la lucha contra el tabaquismo ha sido más eficaz luchar contra el tabaquismo en los jóvenes a través de buenas propagandas y campañas de publicidad en la televisión que a través del ejemplo que se puede ir pregonando en las distintas aulas de los distintos maestros. Es decir, hoy día hay recursos para modificar conductas que pueden ser muy necesarias, como el reciclaje, como la separación de los residuos, como, por ejemplo, una alimentación más sana, que son tareas que, por supuesto, no son solo de la escuela, pero que incluso en otros medios y mediante instrumentos distintos de los escolares a veces son más fáciles de conseguir los objetivos con menos esfuerzo. Pero luego hay unas tareas que yo entiendo que son singulares de la escuela, que son las que ella sabe hacer y que creo que debe de seguir haciendo porque además es muy difícil de que se puedan hacer en otro lugar. Si se hicieran en otro lugar, tendríamos que volver a inventar la escuela. A lo mejor una escuela más particular, pero una escuela. Porque hay cuestiones que toda la vida han estado presentes en la historia de la educación. Desde Sarmiento, pero también desde todos los pensadores, siempre se ha insistido, aparte de que la escuela es un lugar donde se tiene que leer, aprender a leer y a escribir, etc., siempre ha habido como una tendencia de que la escuela es un espacio que supera las diferencias de nacimiento, los condicionamientos de origen, las posibilidades incluso distintas de aprendizaje y de éxito en los aprendizajes, en un contexto que está más o menos pues, mediado por una cierta edad, que a veces no es del todo justo, pero que, bueno, que es como está estructurada la escuela, y que permite que las personas vayamos creciendo, aceptando que formamos parte de una sociedad donde hay diferencias y donde tenemos que aguantarnos los unos a los otros. Esto es una cosa como muy tonta, pero esto es una cosa que a mí me parece muy importante. Desaparecer este contexto de interacción social, si desapareciera este contexto, sería muy difícil imaginarnos cómo lo sustituiríamos. Probablemente iríamos a una sociedad mucho más segregada y probablemente iríamos a una sociedad más basada, que ya lo está mucho,
en intereses más bien particulares o de pequeña comunidad que en intereses más globales o universales. Por lo tanto, yo creo que la escuela, bueno, asistir es más necesaria que nunca, pero no es suficiente. Sí que es verdad que hoy hay objetivos que se plantean en las escuelas. Yo creo que la práctica de la escuela lo demuestra y los que estáis aquí lo conocéis perfectamente, que cada vez están más presentes en la mentalidad de los docentes y en lo que se hace en las aulas. En las aulas, en los pasillos, en los comedores, en los patios, no solamente en las aulas. Es que hoy la escuela, cuando un docente se preocupa por hacer bien su tarea, hay dos cosas que casi siempre tiene como presentes, ¿no? Y en las reuniones con los docentes trabajando salen. Una, que sus alumnos, cuando acaben la escolaridad, sean capaces de tener criterio propio. Y otro, que sean capaces de llevar una vida sostenible. Estas dos cosas hoy día son muy difíciles. Primero, porque hay muchas cosas para poder aprender a valorar y tomar criterio. Y después, porque llevar una vida sostenible a nivel íntimo, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel comunitario, pues es un reto fuerte. Pero solo esos dos objetivos, el llegar a ser capaz de tener criterio propio y una vida sostenible, ya justifican una parte importantísima de la escuela. Y después hay una segunda dimensión que creo que a veces hemos infravalorado y que pienso que cada vez hemos de valorar más, que es la calidad de los aprendizajes que se hacen en la escuela. Yo creo que esto no me refiero a un enfoque enciclopédico de contenidos y una especie de empanada o de embutido más o menos académico. Me refiero a aquello que realmente es necesario para comprender el mundo donde estamos y para poder avanzar en el mundo donde estamos, conociendo cada vez más y de manera autónoma. Alcanzar estos objetivos no es posible si no estamos acostumbrados a vivir en contextos de descubrimiento, en contextos donde nos preguntemos el porqué de las cosas, donde indaguemos por qué las cosas son de una forma o no de otra, contextos donde, más que aprender respuestas a las preguntas de un examen, aprendamos a formular buenas preguntas, como aprendan nuestros alumnos a formular buenas preguntas. Yo creo que esta dimensión cercana al aprendizaje, que exige valorar o destacar la importancia del rigor, la importancia de buscar fundamento a lo que decimos, de no simplemente dialogar como el que conversa de una manera más o menos lúdica, sino argumentar lo que decimos, los porqués de lo que decimos, cuidar la conversación y por lo tanto, pensar en la importancia de las competencias argumentativas. Este tipo de cosas requieren tiempo. Y en este tipo de cosas es en las que un docente hoy debe ser un excelente experto, porque es por donde va a poder ayudar a que las personas vayan aprendiendo. Por lo tanto, en síntesis, yo diría que, dando mi primera opinión sobre el tema, es necesaria, no es suficiente. Creo que tenemos que hacer un papel, ayer lo comentábamos en una reunión en la Facultad de Humanidades, creo que la escuela debe hacer un papel y los docentes un poco de resistencia, porque el contexto actual y social no está, lo está a nivel de declaraciones, pero a nivel de prácticas personales no está tanto por el bien común como debería estar. Estamos más por los intereses particulares, por la dimensión más individual de cada uno de nosotros, que por buscar alguna cosa más compartida, más colectiva. Por lo tanto, quizás tengamos que hacer un papel de resistencia y tendremos que tener buenos argumentos para defendernos respecto a las críticas del papel de la escuela. Todos yo creo que podemos coincidir en que cuando se pregunta a los padres y madres sobre la escuela o la educación, en general, muchas veces las opiniones de la sociedad sobre la escuela no son siempre buenas. Pero cuando se les pregunta a los padres y madres sobre la escuela donde van sus hijos, casi siempre son muy buenas. Lo cual quiere decir que aquí hay alguna cierta contradicción. Es decir, tenemos un imaginario de la escuela global que es como un concepto mártir, dispuesto a ser sacrificado cada vez que le dé la gana a alguien, y especialmente a los medios de comunicación, que pocas veces sacan a las escuelas por los aspectos buenos y en cambio los sacan en exceso. Eso es bueno que cambie, pero tiene que cambiar porque la escuela también es realmente de elementos para que cambie. Yo creo que la escuela está haciendo muy buenas cosas, pero a lo mejor la escuela tampoco no nos dedicamos a vender el producto. Los maestros normalmente no explican lo bueno que hacen las cosas, al contrario, piensan que no tienen importancia. Bueno, pues quizás ahí tendremos que cambiar, tendremos que hacer una campaña no falseada de la realidad, pero sí una campaña más ajustada
para vender bien, entre comillas, lo que son los éxitos de muchos docentes, porque en las escuelas se están haciendo cosas muy bien hechas y, en cambio, a veces no son conocidas. Por tanto, yo diría que hemos de hacer una cierta tarea de resistencia, hemos de ser capaces de mostrar mejor lo que hacemos sin pasarnos, es decir, con toda la humildad necesaria, y defender el espacio que le corresponde a la escuela y construirlo, pues porque realmente, socialmente, yo creo que es imprescindible, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El tema de los medios de comunicación lo veíamos hace 5 minutos en el ingreso a esta actividad, donde, bueno, habíamos convocado a algunos medios para que valoricen este tipo de tarea, el compromiso de los docentes, de los directivos de las escuelas, de debatir sobre educación al más alto nivel. Y bueno, las preguntas de los medios no fueron orientadas a eso para nada. Como se imaginarán, las preguntas fueron siempre las mismas: qué pasa en las escuelas, la violencia de los chicos, los maestros, los padres, etcétera, etcétera. Y nos cuesta mucho realmente instalar, creo que esta es una problemática generalizada, las cosas que se hacen bien en la escuela. Que nosotros también tenemos la plena convicción que hay muchas cosas que se hacen bien en la escuela, y también que no todas las escuelas ni todos los docentes lo hacen. Esto es un poco el planteo que siempre hacemos y que claramente nos ha transmitido Francesco Tonucci, que es muy asiduo a venir también a esta ciudad de Rosario. Y él dice, el problema no es que no se hagan bien algunas cosas en muchas escuelas, el problema es que no lo hacemos todos. Y si no lo hacemos todos, no todos los chicos tienen las mismas posibilidades de educarse bien y de asimilar y de trabajar bien los aprendizajes en su institución. Y retomo este concepto que vos también planteabas de, bueno, trabajar más lo colectivo, lo solidario, la comunidad y menos lo individual, que, bueno, muchas veces las disciplinas tan cerradas y tan difícil de lograr que interactúen entre ellas, nos llevan a esta visión también sesgada e individual de las cosas, ¿no? Yo sé que vos has trabajado muchísimo en educación en valores como un plus muy importante a desarrollar dentro de la institución escolar, que nosotros también creemos que es imprescindible, como vos lo decías, y que es un espacio privilegiado también para trabajar en valores, además de las disciplinas. ¿Cómo has avanzado en tu conocimiento del tema, en tu profundización de este tema de la educación en valores? Sí, ciertamente has dicho una cosa que creo que es muy importante. El hecho de que no todo el mundo lo hace, por mucho que muchas escuelas y docentes lo hagan, también nos ocurre a nosotros, es decir, y yo creo que pasa en muchos países, ¿no? Ahora voy a hablar de nuestro país en concreto. Tenemos un planteamiento sobre la tarea de los docentes, tenemos un planteamiento laboral sobre los docentes, donde los docentes que más se motivan en el trabajo y que más contribuyen a su mejora y que más se comprometen con la calidad de su tarea, no son incentivados especialmente. Y en cambio aquellos que cumplen estrictamente con sus obligaciones, eso sí, pero no hacen nada más, pues en principio tampoco son de alguna forma estimulados al cambio. Yo creo que este es un problema que tenemos hoy día. Yo creo que es necesario identificar precisamente en el sentido positivo a todos aquellos centros y escuelas que realmente están incentivando y comprometiéndose con cosas como las que estamos hablando. Porque hay muchas dimensiones de las que estamos comentando que son muy difíciles visualizar. Por ejemplo, la educación en valores. La educación en valores no consiste en añadir una asignatura, ni consiste en dedicarse a hacer una serie de actividades específicas si no hay detrás una reflexión compartida de todo el equipo docente. Y esa reflexión compartida muchas veces no se puede visualizar. Significa una actitud personal de los docentes y del centro que en muchos lugares existe, pero que cuando alguien no la tiene de manera voluntaria es muy difícil exigírsela. Yo creo que cualquier propuesta de educación en valores pasa por un trabajo en equipo dentro de los centros, donde de alguna forma se compartan unos criterios comunes entre todos los docentes del centro,
de manera que exista una cierta continuidad educativa a lo largo de toda la escolaridad de los alumnos. Este es uno de los problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad. Antes, en nuestra sociedad, pues como mucho había la calle donde jugaban los niños, la escuela, la familia y punto. Y más o menos había una cierta coherencia de criterios en los tres espacios. Esta continuidad educativa hoy día está rota. Hoy el espacio de las tecnologías, a veces en momentos demasiado tempranos de la infancia, el comportamiento y los valores y sistema de valores de las familias, el de la escuela, el de la propia sociedad, el ejemplo que dan los líderes políticos, sociales, empresarios, sindicales, de medios de comunicación, todos estos agentes de educación no formal e informal que inciden sobre la infancia son mucho más diversos y diferentes de lo que eran antes. Con lo cual, la tarea del maestro es más compleja, porque de alguna forma debe de contribuir a dotar a la persona de recursos para que pueda entender estas discontinuidades educativas. Claro, si una persona está intentando A y los otros agentes, cada uno intenta B, C, D, el éxito de ese es menor. Y esto a veces puede generar una cierta sensación de frustración, de malestar, incluso de malestar profesional en el docente. Lo primero que ha de ser consciente el docente es que, como he dicho antes, él solo no puede, por lo tanto, él solo no es responsable tampoco de todo. Lo que sí que es responsable de su parte, y ahí tiene que ser muy responsable. Y una de esas partes es el tema de los valores. Yo creo que la escuela es un lugar óptimo para aprender a valorar, que en el fondo es lo que sintetizaría más qué quiere decir educar en valores, es enseñar a las personas a aprender a valorar. Es poner condiciones para que las personas sean capaces de apreciar el valor. Y cuando en una sociedad como estamos nosotros, una sociedad plural, hay distintas confesiones religiosas, distintas ideologías, distintos sistemas de valores, es muy importante que la escuela garantice, independientemente de que sea una escuela confesional o no, garantice unos mínimos comunes para todos los ciudadanos. Y esos mínimos nunca serán, a mi juicio, suficientes. Un modelo de educación en valores de mínimos nunca será suficiente para que una persona pueda entender que está formada desde el punto de vista ético. Deberá de complementarlo con los valores de su familia, de su religión, de su enfoque o ideología política, en fin, con otros contextos donde vive de crianza, ¿no? Esos contextos de crianza le darán más valores, pero la escuela tiene que garantizar unos mínimos. Nosotros en nuestras propuestas sobre educación en valores defendemos tres fundamentalmente. Y no son los clásicos valores, porque si hiciéramos aquí una encuesta, estoy seguro que todos coincidiríamos en cuáles son los valores importantes, la justicia, la solidaridad, ¿no? Esos valores que seguro que coincidimos tienen un problema, y es que en el momento que se llega al aula y a la escuela se han de cocinar. Se han de cocinar, y cuando un alumno o una alumna pues, se enfada con otro o rompe un cristal en un aula y entra el profesor y pregunta quién ha roto el cristal, en ese instante el profesor no tiene ninguna duda de la importancia de la solidaridad, de que todos estén callados o de la sinceridad de que salga uno. En ese instante el profesor tiene que saber qué quiere priorizar ahí, un valor u otro, porque está claro que los dos son válidos, pero el problema que tiene no es si son válidos, es cómo hacerlo. Yo creo que este es el problema que tenemos en la educación en valores, y hay unos mínimos que de alguna manera nosotros son los que defendemos, son tres. En primer lugar, el cultivo de la autonomía de la persona. Los tres tienen que ir juntos, porque si no iríamos hacia un solipsismo, ¿no?, con la autonomía. El segundo es entender que el diálogo es la única forma de abordar los conflictos y las diferencias. No es, ni mucho menos, una forma segura de resolverlos, ¿eh? Esto está demostrado, pues no todos los problemas estarían resueltos, porque por hablar no falta. Pero sí que es la única forma legítima de abordarlos. Y en tercer lugar, que la diferencia, la diversidad, no la desigualdad, la diferencia, es un valor. Una sociedad heterogénea tiene valor. El hecho de que yo piense distinto del otro, eso tiene un valor. Que no quiere decir que todas las formas de pensar puedan ser o de actuar igualmente valiosas. Lo que es valiosa es la persona. ¿Todas las opiniones son respetables? No. Las personas son respetables, las opiniones y sus acciones no. Algunas sí y otras no. Nosotros sostenemos que en el contexto de la escuela defender la autonomía, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad como una diferencia son tres cosas que pueden parecer pocas, porque son tres, pero son muy potentes, porque pensemos cada uno de nosotros
cuántos enfoques ideológicos o religiosos o confesionales o maneras de entender el mundo a veces son contrarios a alguna de estas tres cosas. Esos, evidentemente, en una sociedad pluralista serían planteamientos sobre los valores contra los que una escuela pública y defensora de una sociedad democrática debería de luchar. Pero como mínimo deberían de ser esos mínimos los que uno y la escuela de un país seguro garantiza que todo el mundo ha apreciado en su periodo escolar. Para apreciar estos valores no hace falta hacer grandes clases de valores, hace falta que estén presentes en la práctica y en la convivencia de los centros. Por lo tanto, que un alumno se sienta respetado en su autonomía, que se sienta exigido en el cumplimiento de unas normas para cuando tiene un problema discutirlo y utilizar la argumentación en lugar de la fuerza física o el poder intelectual, que sea capaz de reconocer la diferencia. Todo esto tiene que darse en el contexto, porque cada vez más debemos de tener claro que los planteamientos deweyano, es decir, el aprender haciendo, haciendo, es la base. Es decir, nosotros vamos a educar en valores si los valores que generamos en los contextos donde estamos son los que nosotros queremos que nuestros alumnos aprecien. Si generamos espacios de respeto, de diálogo. Cuando se habla de la autonomía, en la realidad escolar a veces este concepto tiene una dimensión que puede no ser siempre acertada. Nosotros entendemos que cultivar la autonomía de la persona quiere decir fundamentalmente, o más que querer decir, es posible lograrlo si la persona vive contextos de crianza y de educación donde se siente claramente aceptada como persona, querida desde el punto de vista afectivo, un clima rico afectivamente, e incluso exigido en el cumplimiento de unas normas. Cuando en un contexto de trabajo nuestro, como adultos, o de vida, la persona se siente querida, se siente aceptada como persona, pero también tiene unas normas de referencia estables a su alrededor ante las que debe responder, esa persona tiene más capacidad para poder construirse autónomamente que cuando a esa persona le faltan alguno de estos elementos. Por lo tanto, creando climas ricos afectivamente en las escuelas y propiciando esa sensación de que la persona se siente aceptada, yo creo que podemos contribuir a esa autonomía en los centros. Todos sabemos que crear climas afectivamente ricos no quiere decir estar todo el día haciendo bromas a los alumnos. Hay muchos maestros que con mucho cariño y con mucha afectividad a los alumnos no quiere decir en ningún momento que eso signifique bajar el nivel de exigencia ni de rigor. Todos sabemos cuando a veces hablamos a nuestros alumnos de una manera más o menos respetuosa o cuando a veces nos pasamos. Es decir, todo el mundo que está en un aula sabe que los alumnos lo que entienden más no es tanto las palabras que dices, sino el tono con el que dices o el tono con el que coges el brazo de ese alumno. Ahí es donde se siente reconocido y aceptado o se siente dominado. Cuando una persona se siente reconocido en su contexto, se siente estimado, por muchos esquemas de referencia que pongas a su alrededor para que pueda someterse a lo que es la disciplina de un grupo, vas a conseguir que realmente sea autónomo. Esos tres son para nosotros el diálogo, el reconocimiento de la diversidad y la autonomía, los tres puntales en torno a los cuales se puede crear un clima moral en las escuelas que permita construir una sociedad democrática y en base a unos valores. Valores que luego cada uno en su familia, en su contexto, en su vida, tendrá que ir complementando con otros y tendrá que tener criterio para ver cuáles son las que acaba conformando su sistema de vida. Eso no se lo podemos imponer nadie, pero sí tenemos que garantizar esos mínimos. Y eso, la escuela es quizás la única institución que lo puede hacer. Cuando yo oigo a veces posiciones de defensa de opciones alternativas, por ejemplo, a la escolaridad, escolarización en casa, etcétera, que generalmente son además formuladas por personas con muy buenas intenciones pedagógicas respecto a sus hijos y con niveles culturales generalmente medio-alto. Cuando se formulan estas cuestiones, primero que pienso es que eso, si es un derecho, tiene que serlo para todo el mundo. Y evidentemente no todo el mundo está en condiciones de poder abordar una educación de sus hijos con las mismas condiciones que lo aborda la escuela en el momento actual. Y en segundo lugar, es muy difícil garantizar un espacio de diversidad, como es la escuela, donde con hijos e hijas de otras familias que no son las mías, mis hijos tienen una parte de su educación, no toda, una parte compartida. Esa parte compartida, la sociedad no podemos renunciar, porque es como renunciar a las bases fundamentales de lo que tiene que ser una convivencia que seguro que va a traer momentos difíciles,
seguro que va a generar contraindicaciones, contrariedades, dificultades. Lograr el bien común significa casi siempre renunciar a intereses particulares. Y generalmente el logro del bien común debe suponer renunciar a bienes particulares, sobre todo a los que estamos más favorecidos. Culturalmente, económicamente, no puede ser que estos que estamos más favorecidos seamos los que defendemos entonces esa posición de salir. Porque en la pedagogía, no sé si estarás de acuerdo, siempre nos hemos preocupado por la inclusión, hemos de seguir preocupándonos por por todo lo que significa la atención a la persona menos favorecida. Y eso hay que seguir haciéndolo. Pero hemos de empezar a tener muy en cuenta que eso es más fácil lograrlo si estamos muy atentos de que no se generen situaciones que fomente la formación de personas excluyentes. Porque tan importante es trabajar la inclusión como evitar formación de personas capaces de excluir a los otros. Y en nuestras aulas a veces y en nuestras políticas educativas, según qué decisiones que no tienen nada que ver con los valores, sí que pueden provocar una segregación de distribución de la población, segregación a favor de unas clases más potentes que otras, segregación que en el fondo lo que acaba es excluyendo y dificultando la convivencia, ¿no? Sí, realmente esto de pensar la inclusión y de pensar la diversidad en esa inclusión, para nosotros también ha sido un enorme desafío, ¿no? Creo que para toda Latinoamérica en estos últimos años, donde se ha ampliado la escolarización obligatoria, a partir del año 2006, en Argentina la escuela secundaria es obligatoria para todos los jóvenes. Bueno, esto ha sido realmente un gran desafío, pasar de la ley, de la letra escrita, a la realidad, a que todos los jóvenes estén en la escuela y estén en estas condiciones de aceptación, de fomentar la autoestima, de fomentar el diálogo, de fomentar la participación. Bueno, tuvimos que desarrollar particularmente en Santa Fe un plan específico, que es el plan Vuelvo a Estudiar, que como también decías, no se puede trabajar solo, ¿no? Educación no lo pudo trabajar solo, sino que comprometió de entrada a muchos otros actores sociales. Nosotros tenemos en el gobierno de Santa Fe lo que se llama el Gabinete Social. 8 ministerios, nos reunimos periódicamente, quincenalmente, para trabajar distintas problemáticas. Y uno de los planes que trabajamos fue el Vuelvo a Estudiar. Conformamos equipos multidisciplinarios para ir a buscar a estos chicos que habían abandonado la escuela secundaria, para empezar a trabajar no solo esa parte de que los chicos vuelvan a la escuela, sino cómo la escuela puede lograr una escolaridad diferencial, trayectorias escolares diferenciales para aquellos chicos que realmente necesitan esa trayectoria específica para poder terminar la escuela secundaria. La verdad que para nosotros fue un gran desafío, todavía está en proceso el plan y seguramente va a seguir un tiempo más, pero sí hemos logrado disminuir el abandono en el mismo proceso. O sea, no solo recuperar miles de chicos a la escuela, sino que la misma escuela se preocupe y los docentes se preocupen porque los chicos no abandonen. Sí. ¿Cómo ves el rol del docente en este aspecto tan fundamental? Este es un elemento clave del éxito educativo de un país, ¿eh? Nosotros, Rosario no lo he dicho antes, pero para nosotros no es una ciudad, en términos pedagógicos es referente en bastantes cosas, Rosario y Santa Fe también, por curiosidad, a veces porque ha habido ocasiones de personas que han venido, seminarios que se han hecho, y es verdad que estos planteamientos como el de volver a estudiar, etcétera, son, creo yo, un poco prácticas de referencia que muchos nos fijamos como para poder imitarlas, porque realmente tienen unos efectos, en algunas de las presentaciones que se han hecho en el Congreso Mundial de Ciudades Educadoras, etcétera, fueron muy bien valoradas por todos los países, ¿no? Yo creo que en el tema es fundamental lo que has dicho tú. Nosotros creemos lo mismo, es decir, incluso yo he traído, pensando en las preguntas que íbamos a hablar, que me habíais comentado un poco las conclusiones de algunos de los trabajos que hemos hecho en Cataluña, en este caso, sobre este tema, y fundamentalmente decía, ¿cuáles son las 4 grandes cosas que habría que hacer, ¿no? Primero, una política que vaya más allá de la escuela, que no incida solo sobre lo que pasa en el aula y en el centro, sino que vaya al territorio, que eso lo estáis haciendo.
Por otra parte, el diálogo entre el gobierno, las administraciones, las escuelas, de tal forma que se pueda crear un cierto compromiso educativo de territorio, que por lo tanto implique a las pequeñas tiendas, a los empresarios, a todos los agentes del territorio para acompañar este proceso y, por supuesto, el papel del docente como líder y como guía de muchos jóvenes. Muchos docentes creo que a veces ignoramos que tenemos un papel de liderazgo muy superior al que nos pensamos en una parte de la población con la que estamos trabajando. Muchos ya lo saben, pero a veces no infravaloramos ese poder. Yo creo que la escuela tiene un papel de liderazgo y, sobre todo, delante muchos jóvenes y adolescentes en situaciones de crisis, que el único lugar donde a veces son capaces de acudir y de agarrarse más que a su casa y a su familia es en su maestro, en su tutor y en la escuela. Esa tarea que no se paga de ninguna manera, esa es una tarea de compromiso, en estos casos creo que es como un factor de calidad impresionante. Es decir, cuando existe ese referente tutor, ese maestro, ese docente al que se le va a consultar, a veces simplemente a explicar una cosa, el aporte que hace esa persona a todo el proceso de acompañamiento educativo del joven o del adolescente es crucial. Porque yo creo que la mayoría de veces cuando se produce el abandono es por una falta de confianza en uno mismo, en aquel escenario donde se encuentra. Entonces, o esos escenarios los hacemos mucho más atractivos, pero también hemos de estar acompañando para que el joven, aunque no sea tan atractivo el escenario, valore que el hecho de estar ahí y pertenecer ahí le va a comportar una mejora personal y unas expectativas más altas, ¿no? Yo creo que todo lo que sean políticas de proximidad en el territorio sobre este tipo de cuestiones como el abandono prematuro y otro tipo de indicadores de este estilo son imprescindibles. Es más, creo que, por desgracia, cualquier plan más allá de lo que es la proximidad de los centros y del territorio más cercano a la vida de los jóvenes debe de contemplar mucho si es eficaz en función de la eficacia en los pequeños territorios. Grandes planes y grandes decisiones, a veces ministeriales, ¿no?, pues están bien recibidas, pero si no están acompañadas de los recursos y los líderes locales que lo van a llevar a cabo, pueden estar condenadas al fracaso. Yo creo que es muy difícil trabajar en temas educativos si no es en el territorio, pegados al terreno. Y yo creo que ahí el docente tiene que ser consciente que tiene un papel muy fuerte y la administración y la sociedad tiene que darle los recursos para que haga esa tarea. Igual que antes he insistido mucho en la importancia de la calidad de los aprendizajes, por lo tanto, en intentar conseguir la excelencia en los aprendizajes de los alumnos e intentar conseguirla en los mejores, pues al máximo posible, hemos de ser conscientes de que hoy día muchos países no van a tener más éxito educativo trabajando mucho más con los que ya van bien, sino atrayendo a los que no están en la escuela o atrayendo al talento que está escondido en la sociedad, que no tiene confianza ni expectativas de que su lugar está en la escuela y su lugar está en la universidad, atraer esta población para poder incorporarla dentro de la escuela. Yo creo que la tarea fundamental ahora es esta, o sea, potenciar el aprendizaje y a la vez atraer a las personas que no están dentro del sistema. Y coincido en el planteamiento que tú estabas planteando, ¿no? A veces también se plantea como contradictorio esto que decías de inclusión y calidad, ¿no? Hay Sí. mucha visión generalizada de que si traemos estos chicos que tienen condiciones a veces más desfavorables en lo social para estar incluidos en lo educativo, la calidad general de la escuela y del sistema educativo va a decaer y los aprendizajes van a decaer. Bueno, en Santa Fe tuvimos la suerte de poder demostrar que en el mismo periodo de tiempo mejoró el rendimiento de los chicos de secundaria en matemática, en ciencias sociales, en naturales y en lengua, en ese mismo periodo en el cual bajábamos el abandono e incluíamos a los chicos a través del plan Vuelvo a Estudiar. ¿Te parece que este tipo de cosas hay que trabajarlas más fuertemente en la formación inicial de los docentes para que no sean permanentemente necesarios nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas propuestas que tiendan a esto, a decir, bueno, podemos trabajar los valores, podemos trabajar la inclusión y podemos en paralelo
trabajar la calidad educativa. Esta es otra duda que siempre tenemos, ¿no? La formación permanente es inobjetable y es absolutamente necesaria. Ahora, ¿cuánto de esto debería bajar a la formación inicial que tienen los docentes en las universidades, en los institutos de formación docente, para que ya partamos de una base un poco más común de trabajo que luego, por supuesto que también esperamos que impacte en el territorio y impacte en cada una de las escuelas? Sí, son dos cosas. La primera, yo creo que es muy importante cada vez aportar más argumentos de que los planteamientos inclusivos en ningún lugar está demostrado que bajen la calidad. En ningún lugar. Es más, cada vez hay más investigaciones que demuestran que los planteamientos inclusivos, si están bien atendidos, generan más incluso rendimiento escolar. Lo que es cierto es que una escuela inclusiva es una escuela más cara no solo en dinero, sino también en tiempo y en dedicación del docente. Pero si la escuela inclusiva está acompañada de los recursos necesarios y del compromiso del profesorado suficiente, no es ni mucho menos una escuela que tenga por qué producir. Es más, los países que están obteniendo... Aquí hay un concepto que nosotros trabajamos con él y que voy a ser muy breve explicándolo, pero que es importante. Hay una confusión a veces entre el éxito escolar y el éxito educativo. El éxito educativo, nosotros entendemos el éxito educativo como 5 dimensiones. Uno es el éxito en el sentido estrictamente escolar, es decir, el rendimiento académico. Otro es el nivel de equidad que tiene el sistema social de un país o de una ciudad. El otro son los procesos de transición entre las diferentes etapas y niveles, cómo están diseñados. Otro factor es la adhesión que la población tiene, la confianza que la población tiene en lo importante que es la educación. Y por último es el retorno que esta educación le da a la sociedad. El éxito educativo son los 5 pilares. Cuando uno mira PISA y solo mira PISA, ve rendimiento escolar puro y duro, pero no mira equidad de la sociedad donde estamos hablando, no mira en qué medida la población confía en el papel que tiene la educación y tampoco mira en qué medida los empresarios o la industria o el sector de la producción, cuando oferta puestos de trabajo, oferta puestos que requieren personas con titulación media o alta o siempre oferta puestos de trabajo bajos. Si una sociedad solamente oferta puestos de trabajo sin titulación, difícilmente está motivando a sus generaciones más jóvenes para que estudie. O cuando una sociedad va a una economía fácil de la construcción, como ha pasado en España y en muchos países con la crisis reciente, ha abandonado las aulas cantidad de estudiantes porque iban a ganar un sueldo estupendo cuando estaban fuera. Si una sociedad no es capaz de dedicar una parte de su dinero y de su inversión a crear puestos de trabajo para titulados y gente con un nivel de enseñanza terciaria o de un nivel alto dentro de la media titulación, difícilmente contribuye al éxito educativo. En cambio, casi siempre, cuando hablamos de éxito escolar, de éxito educativo, casi solo es el rendimiento académico. Pues incluso el rendimiento académico, vuelvo a insistir, sube cuando la sociedad está convencida de que la educación es importante, cuando hay puestos de trabajo que exigen una cierta formación y sobre todo cuando hay estos procesos de acompañamiento entre las distintas etapas. Es más importante a veces invertir en cómo se hace la transición de la primaria a la secundaria y cómo se vuelve a coger al que está fuera para que entre dentro, lo volver a estudiar. Todo el dinero gastado en esas cosas a veces es mucho más eficiente y eficaz que el que se gasta aumentando la inversión en lo que es clásicamente el aula, la escuela y la actividad escolar pura y dura. Porque el éxito educativo lo conseguiremos probablemente no invirtiendo más en lo que es el éxito escolar, sino invirtiendo en todas estas cosas que van a su alrededor. Esta es una reflexión. Y la segunda es, evidentemente, esto tendría que estar integrado en la formación del docente. No solamente que el docente tuviera una formación suficiente como para poder hacer su tarea completamente y a pleno rendimiento y bien, sino que en su formación como profesional estuviera convencido de que esto es así. Por lo tanto, que su formación respecto a los efectos de los sistemas educativos, a cómo la economía incide o no en determinado tipo de acciones escolares, cómo está condicionada, todo este tipo de cosas que no hablan de didáctica, ni de estrategias, ni de psicología infantil, pero que permiten comprender cómo funciona el mundo a nivel de la educación, deberían de estar incorporados también en la formación del docente. El docente tiene que poder estar confiado en que la tarea que hace, la hace porque cree que además va bien para los alumnos. Porque si un docente piensa, si yo dedico mucho tiempo a este alumno que tiene problemas, voy a perjudicar al que no lo tiene, y cree que eso es así,
pues vamos a exigirle una cosa muy difícil. Mientras que si él tiene argumentos y evidencias y cada vez escucha más que eso no es así, eso le va a permitir trabajar con más convencimiento y con más compromiso. Por tanto, yo creo que esto es básico, ¿no? Y aquí entramos en un terreno que es la formación de los docentes, donde yo creo que nos queda mucho por hacer a todos. Supongo que coincidiréis de que una cosa es la vocación y otra cosa es la preparación. Yo creo que es fundamental. Un docente sin vocación o sin compromiso no nos interesa. Pero un docente que solo tenga vocación, tampoco. Porque la sociedad actual es muy compleja y es una sociedad que no podemos abordar en clave de simplicidad. Quiero decir, cada vez es más importante que el profesorado, incluso el de educación infantil, yo diría incluso porque a veces el que se piensa que no tiene tanta importancia en este tema, debería tener una formación, por supuesto, igual que cualquier profesor y con una densidad interna de contenidos muy fuerte. No solo un docente no tiene que saber solo aquello que algún día puede enseñar. Tiene que saber muchas cosas que no enseñará nunca, pero que como persona le dan un nivel de formación elevada y alta. Y esto es fundamental. Y ahí las universidades tenemos una parte importante de responsabilidad. Porque de la misma manera que a veces hay algún maestro que se cree que la escuela se inventó para darle trabajo a él, y yo creo que tiene que entenderse que es para hacer otra cosa, también es verdad que en la universidad hay profesorado que se cree que la universidad se inventó para darle la clase a él en el tema que él es especialista desde hace 50 años a lo mejor, o desde hace 5, porque eso ocurre con profesores mayores y no tan mayores. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un cambio fuerte, es decir, hay que hacer un auténtico proceso de renovación y de cambio de cultura. Porque la escuela tiene una cultura hoy que no es la que tenía hace 15 años y, en cambio, el profesorado que estamos en las escuelas y en las universidades seguimos con una cultura que no es la que nos corresponde. Y no es un problema de tecnologías, es un problema de entender qué quiere decir hoy tener un buen nivel de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje de calidad, ¿qué quiere decir eso, no? Todos sabemos, los que estamos aquí, que el concepto de aprendizaje ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y lo que antes era una educación básica, después ha sido un modelo de adquisición de conocimientos, de profundización, pero hoy la escuela requiere espacios donde la persona pueda crear conocimiento. Crear conocimiento es fundamental. Y la sociedad de la economía, del conocimiento donde estamos, necesita personas capaces de crear conocimiento. Que crear conocimiento no quiere decir simplemente siempre estar en acciones y en actividades creativas. Para crear conocimiento se tiene que haber profundizado mucho en el que ya existe. Por lo tanto, es dar un paso más, no es no dar lo que estamos haciendo. Pero claro, como el día es limitado, y por suerte una de las pocas variables que no ha cambiado en los últimos siglos es que el día tiene 24 horas, porque el día que esto cambie será un drama, pues todo no cabe. Y como no cabe todo, hemos de hacer un ejercicio muy serio de selección de contenidos. Yo creo que es un error pensar que todo cabe. Por lo tanto, los currículos tienen que ser currículos muy ajustados a las necesidades reales de lo que es una sociedad de la economía del conocimiento, es decir, basada en esa economía, no en una economía de producción. Y, por otra parte, que sean suficientemente motivadores para que las generaciones más jóvenes también se enganchen y que sean profundos. Y para que una docencia sea profunda, motivadora y propia de la sociedad de economía del conocimiento, hace falta que el docente tenga esto integrado y que él también haya sido formado así. Por tanto, aquí tenemos una tarea por delante interesante, pero urgente. Porque si no es así, la sociedad actual puede ganar a la escuela con mucha facilidad. Si bajamos la guardia, las acciones que se están dando fuera, ofertas, como decía antes, de conocimientos, capacidad de poder aprender cosas sin necesidad de ir a las universidades, sin necesidad de ir a las escuelas, en todo caso ir para que te acrediten y te den un certificado. Esto puede venir si la escuela o la universidad no continúa haciendo bien su tarea, que es un espacio de conversación, un espacio donde comprender el mundo de manera compartida, un espacio donde, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, totalmente de acuerdo, la formación del docente creo que hoy es uno de los elementos claves. Quizás no es el único factor de la calidad de la educación. Es un factor
importante. Después hay otros factores que quizás son los que van en torno a estas dimensiones que decíamos, ¿no? Un mercado de trabajo que valore la formación y que no haga contratos basura, sino contratos dignos a los trabajadores. Una sociedad que crea que la educación es importante, pero que lo crea en las familias, en sus hogares, no grandes discursos. Y después una sociedad, una política educativa que piense y que sea muy consciente de esos momentos de acompañamiento, porque en esos pasos del 0,3, 3,6, primaria, secundaria, cada paso de esos van cayendo personas. Y no hay nada que lo recupere, excepto proyectos como vuestros, de otras ciudades, pero no muchos, ¿eh? Entonces yo creo que ahí hay que hacer una tarea muy fuerte, porque es la manera de poder recuperar el talento que está. Sí, también esto que, bueno, hay mucha referencia bibliográfica en cuanto a la sociedad del conocimiento, el desarrollo exponencial del conocimiento en el mundo, que obviamente no puede abarcar de ninguna manera ni siquiera una formación docente, ni una formación profesional, hoy puede llegar a abarcar esa multiplicidad y esa dimensión. Pero por otro lado está esto que planteábamos, y volviendo a la inclusión y la exclusión, podemos hasta tener una nueva categoría de jóvenes, ¿no? Los excluidos del conocimiento, que a futuro puede tener la misma gravedad que un excluido social, que un excluido por discapacidad, que un excluido por diversas causas y diversas situaciones. No, es que por eso creo que si tuviéramos que decir el compromiso de un docente y del sistema educativo, ¿qué niveles tiene, ¿no? El primero, creo que es ofrecer un aprendizaje de calidad para que no haya ningún excluido desde el punto de vista del conocimiento, porque ese no es que se parezca al excluido social, es que ese es un excluido social. En la sociedad actual es un excluido social, porque, vamos a ver, o sea, está claro que en la sociedad actual, y se ha escrito esto, hay dos tipos de personas fundamentalmente. Algunos autores hablan de unos ciudadanos más terminales que otros, ¿no? En el sentido de personas que se adaptan a los cambios, que son capaces de construirse, que superan las dificultades, resilientes, personas que se salen adelante y personas que no son capaces de eso. Como la sociedad es más compleja que antes y está más sofisticada, el dominio de los recursos clásicos y básicos del conocimiento son necesarios del todo para poder comprender lo mínimo. Por lo tanto, hoy una persona con un nivel de aprendizaje, como antes podría ser medio, está fuera del sistema. Por lo tanto, la apuesta fuerte para la inclusión social pasa por la apuesta fuerte para el conocimiento y el aprendizaje. Y sin una excelencia en el aprendizaje. Por eso, muchas veces, cuando hablamos de discursos sobre la calidad en la educación, yo creo que siempre que hablamos de calidad tendríamos que tener presente dos términos. Calidad quiere decir excelencia en los aprendizajes y equidad social. No hay un sistema de calidad que no sea un sistema que procure la excelencia y a la vez procure la equidad. Y eso es inclusión. Pero las dos cosas son posibles procurarlas. Hay gente especializada en este mundo siempre a separar. Y entonces dicen, no, bueno, pero yo me voy a dedicar a la excelencia y usted se dedica a la equidad. No, eso no, porque eso ya se ha escrito hace muchos años, que en el mundo hay personas hábiles y personas buenas. Si te colocan entre los buenos, vas mal. Es decir, al final acabas fuera de juego. Aquí hay que juntar la habilidad y la inteligencia con la bondad. Entonces, la calidad es excelencia y equidad. Si no se hace nada más que una de las dos cosas, no acaba habiendo calidad educativa. Y yo creo que es fundamental para la calidad y la excelencia la apuesta por el aprendizaje. Además, nunca como ahora hemos tenido recursos al servicio del aprendizaje tan potentes. Por lo tanto, lo que hay que resituar es la tarea del docente en esa sociedad del aprendizaje, ¿no? Bueno, los docentes tienen todos una hojita en la carpeta, en cada una de sus carpetas, como para hacer preguntas. Creo que ya están circulando algunos coordinadores para que puedan participar. No sé si vamos a llegar a hacerlas a todas, pero vamos a intentar de agrupar al menos las temáticas de mayor interés de los participantes. Bueno, y mientras se rescatan estas preguntas que están formulando cada uno de los participantes, un poco quería preguntarte, Miguel, ¿cómo ves, que ya algo tocaste así tangencialmente,
¿cómo ves el tema de las evaluaciones? Las evaluaciones de calidad, las evaluaciones que también tienen mucho impacto mediático en el mundo, ¿no? Las que más salen en las tapas de los diarios son las evaluaciones de PISA. Sí. Pero también a nivel latinoamericano tenemos otro tipo de evaluaciones como las TERCE, también a nivel local, nacional, tenemos en Argentina las evaluaciones ONE, el Operativo Nacional de Evaluación que viene desarrollando el Gobierno Nacional y que, bueno, Santa Fe, como decíamos antes, fue destacada con muy buenos resultados en el nivel secundario. Bueno, ¿cómo ves este planteo de evaluar cómo está funcionando la educación en el mundo? Bueno, el tema de la evaluación es uno de los temas. Primero, yo creo que no descubro nada, porque los que estamos aquí todos somos profesionales del campo, ¿no? De que muchas veces cuando se habla de evaluación se está hablando meramente de medición. No hay nada que evaluar, es medir. PISA es un sistema de medición, yo no creo que se pueda caracterizar de evaluación. Como sistema de medición de unos indicadores, pues quizás sí que tiene sentido, pero es un sistema de medición. En cambio, hay otro tipo de estudios que no se les presta la misma atención. Por ejemplo, el informe TALIS de profesorado. Ese informe lo que nos dice es que los países que tienen más éxito académico, por ejemplo, ¿qué cultura tienen sus profesores? ¿Qué cultura docente? Y entonces lo que hacen son propuestas de diseñar políticas que favorezcan esta cultura docente, porque como consecuencia generarán más éxito. Que no es lo mismo que decir hay que estudiar más, hay que exigir más y hay que rendir más y el profesor no lo hace bien. Yo creo que hay que empezar a pensar en estos estudios que analizan más las condiciones de los países que están teniendo éxito y también las condiciones de los que no tenían éxito y lo han conseguido, que eso sí que son evaluaciones y valoraciones, para fijarnos e intentar mejorar. Por ejemplo, una de las cosas que plantean estos estudios, como el último TALIS, es los países que, por ejemplo, su profesorado se reúne más de 2 veces al mes para discutir las prácticas que hacen en las aulas, valorar si le han salido bien o no y diseñar alguna materia conjunta, o países donde los profesores 1 o 2 veces al año entran en las clases de otro profesor para observar cómo las hace. Identificar estas cosas que afectan a la cultura docente, muy distinta de la clásica que tenemos todos, ¿no?, de estar en nuestra aula cerrada y entrando y saliendo, eso es más interesante que saber si va bien o no un país, que también puede ser interesante, pero que no es lo que me interesa concretamente. Y esas evaluaciones yo creo que no tienen la difusión que tienen las otras y pueden darnos pistas de cómo incidir en políticas de cambio de cultura. ¿Qué ocurre? Yo diría que, por tanto, la primera reflexión sería, vamos a intentar identificar lo que son mediciones de lo que son evaluaciones. No perdamos de vista que estamos en un mundo en el que los ejercicios de biopolítica, entre otros las mediciones de los sistemas educativos, están muy presentes, como lo están las de sanidad y como lo están todos aquellos indicadores que nos van tipificando a todos los sujetos con unas marcas, ¿no? Bueno, dicho esto, es decir, ¿es importante evaluar? Yo creo que es básico, pero evaluar ya desde la propia práctica de cada uno. Uno de los problemas que quizás tenemos los docentes es que algunos han dicho somos los que más evaluamos y los que menos aceptamos ser evaluados. Y esto es cierto, como los jueces, que les pasa lo mismo. Pero de todas formas es verdad que nosotros como docentes, como profesionales, nos falta un poco la cultura de evaluar o de reflexionar sobre la práctica. Y este es el primer nivel necesario. Y para eso yo creo que es necesario unas actitudes que no siempre tenemos. Por ejemplo, no somos especialmente hábiles en aceptar la autocrítica, en practicar la autocrítica o aceptar la crítica del compañero. Cuando en una reunión sobre una tarea o una actividad que hemos desarrollado entre varios se formula una crítica sobre aquella tarea, muchas veces nosotros nos atribuimos más la crítica a nuestra persona que al acto que hemos hecho. Este defecto que luego nosotros cuando hablamos con nuestros alumnos les decimos 100 veces que han de separar
los actos de las personas. Bueno, pero nosotros no lo hacemos. Esta falta de coherencia dificulta mucho la evaluación. Claro, si nosotros somos los primeros ya que no somos capaces de... Pero claro, si no hay este momento de evaluación y de reflexión, no vamos a poder cambiar la práctica. Por lo tanto, yo diría, evaluaciones de rendimiento tipo PISA y tal, ponerlos en su justo punto. Son datos importantes, son datos importantes, pero fijémonos en lo que decíamos antes. Del éxito educativo de una escuela o de una ciudad o de un país, eso sería una de las 5 dimensiones. Hay muchos países con éxitos muy altos en PISA que son impresentables. Las prácticas familiares, las prácticas escolares, la manera como los maestros tratan a los alumnos, el sentimiento de frustración y de estrés que tienen alumnos bien jóvenes para que salgan unos resultados que en la medición internacional queden bien. Eso no me sirve a mí. Finlandia, por ejemplo, ha combinado perfectamente la excelencia con la equidad. Otros países de Asia no. Son una vergüenza en ese sentido y están muy altos. Por lo tanto, primera reflexión esta, vigilemos que eso es una parte. Segunda, valoremos mucho toda la falta que tenemos de evaluación sobre nosotros mismos y sobre nuestras prácticas. Y empecemos a cambiar un poco las actitudes, porque hoy día es imposible abordar la tarea docente si no es en clave colaborativa. Y eso no es posible si no tenemos una cultura de evaluación y de autocrítica muy superior a la que tenemos normalmente. Esto cuesta hacerlo porque nos cuesta a todos, pero esta condición es imprescindible. Tenemos que hacer un paso aquí muy importante para poder salir de esta situación. Y por último, en torno a las evaluaciones en general, yo creo que lo que hay que intentar es fundamentalmente evitar cualquier tipo de ranking, de listado, de ordenación que estigmatice. Porque pienso que eso es uno de los problemas que en algunos momentos también hay determinados enfoques ideológicos que son muy aficionados al establecimiento de rankings que coloquen a las escuelas o a los centros universitarios. Yo creo que hay que caracterizar cada institución con sus características y fundamentalmente hacer, si se quiere, un ranking de progreso de un estado determinado en un momento al siguiente, pero no un ranking de comparación entre instituciones. Bueno, ya están llegando las primeras preguntas. Una de ellas nos plantea, referido específicamente a la escuela primaria, ¿no? ¿Cómo piensa usted que puede trabajarse de manera más participativa con los alumnos? ¿Cómo darles mayor iniciativa a los alumnos? Y fundamentalmente, cómo intentar una práctica más democrática dentro de la escuela, ¿no? Este es también el debate de la escuela un poquito más autoritaria y la transición hacia la escuela más democrática y participativa con la voz de los chicos y de los jóvenes. Sí, a ver, no conozco la realidad suficientemente, la de aquí, como para poder opinar en qué grado eso que plantea la persona que lo pregunta no está presente. En el caso nuestro, por ejemplo, este problema lo podemos tener quizás más en otros niveles del sistema educativo que en la primaria, porque en la primaria generalmente ese tema está bastante resuelto, ¿no? Pero sí que es cierto que, además, la edad de primaria es una edad óptima para generar situaciones de más participación y de más, en fin, y de poder jugar con más libertad el docente a exponerse sin que signifique una pérdida de autoridad. Y creo que eso nosotros nos lo planteamos más como un problema en la secundaria. Pero ciertamente, si eso es algo que hay que mejorar, no ha salido en toda la conversación, pero sí que es verdad que la autoridad del docente es distinta de la que tenía antes. Pero no la del docente, la de cualquier autoridad. O sea, bueno, esto está escrito desde hace tiempo, ¿no? Y Strauss ya lo explicaba, ¿no? Y Margaret Mead. Cuando la autoridad no se concede a las personas hoy día por su rango, sino que se le concede y se le otorga porque realmente la sociedad reconoce que tiene autoridad moral. Una persona tiene autoridad cuando la gente le hace caso sin que tenga ninguna necesidad de hacerlo. Cuando alguien te hace caso sin necesidad de que te lo haga, es cuando te están otorgando autoridad. Un maestro tiene que ser capaz de que se le reconozca la autoridad sin necesidad de que él la imponga. Y esto pienso que va con el carácter y la profesión del docente. Y ese es el concepto de autoridad que hemos de tener. Hoy un maestro no puede tener la autoridad porque no es el propietario del conocimiento, no sabe más que sus alumnos, ni de 6 años, porque todos juntos pueden acabar sabiendo mucho más que él sobre muchos temas.
ni nada de todo esto, pero en cambio tiene una autoridad que es la que le puede otorgar el alumno, que es la de saber distribuir información, la de saber dar recursos para aprender a conocer mejor, la que le permite... Yo creo que en primaria la experiencia que yo tengo y las experiencias que he vivido, con las tecnologías actuales esto es mucho más fácil que antes. Es decir, que la participación, por ejemplo, diseñando juegos de ordenador o utilizando ordenadores y compartiendo trabajos, permite poner en juego muchas de las cosas que aquí estamos planteando. No sé si he dado la respuesta concreta, porque ya digo que no conozco la realidad del todo, pero concreta de aquí, pero sí que en primaria es precisamente un momento óptimo para generar estas situaciones de más simetría y de más participación. Sí, hay otra bastante relacionada, ¿no?, que plantea cómo planteamos esto de generar autonomía en el alumno si el docente se encuentra con que ese alumno al que quiere ayudar le responde con falta de respeto, y muchos docentes entran en la intolerancia también de estas situaciones, un poco vinculado a esto, ¿no?, cómo modificarlo, cómo mediar en estas situaciones ante, bueno, algunas faltas graves que detectan los docentes en esto. Yo voy a dar mi opinión porque es lo que se me pide y no quiero decir que tenga evidencias de que esto sea la única opinión válida, Pero yo estoy convencido por la experiencia y por el trabajo con maestros, que habitualmente trabajo con ellos, estoy convencido de que cuando un docente se preocupa por la cultura del niño o del joven con el que trabaja, se interesa por sus gustos, por sus aficiones, por lo que hace, le escucha, incluso diría que entabla conversaciones que a lo mejor para el adulto no son interesantes, pero para el joven sí, es capaz después de exigir lo que quiera y de reconocerle a él la autoridad máxima. La autoridad se le reconoce generalmente a los profesores no porque sean más o menos exigentes, sino porque sean más o menos interesados en los problemas de los jóvenes. Yo no quiero decir con esto que el que tenga problemas de disciplina en su aula es porque no se interesa por los jóvenes. Pero sí que quiero, ni tampoco creo que tenga que haber una actitud condescendiente, porque yo he vivido, y creo que todos los que estamos aquí somos conscientes, que a veces los profesores que más son queridos por sus alumnos no son los más blandos, son los más exigentes, pero lo que se les pide es que sean comprensivos con su cultura. Comprensivos no quiere decir condescendientes, sino que se interesen por su cultura, que les escuchen y que entiendan su lenguaje. Tan importante es para un profesor de un adolescente o para un docente o de un niño conocer la psicología infantil o juvenil de ese niño, como saber cuáles son las costumbres y culturas de esos alumnos hoy en la sociedad de las tecnologías, qué películas ven, qué canciones escuchan. El que no conoce esa dimensión de ese joven no puede permitir, no puede pedir a ese joven que luego le reconozca la autoridad, porque no la va a conseguir. Hoy la autoridad no se entrega simplemente, como he dicho antes, por el rango. Hoy no tiene autoridad un juez porque sea juez o una persona porque sea tal, ni siquiera un médico por ser médico si no cura bien. La sociedad, por suerte, hemos ganado en capacidad de reclamación, en capacidad de exigencia y, por lo tanto, exigimos que también la autoridad se gane, ¿no? Una cosa que me gustaría insistir al respecto, yo creo que la relación entre un maestro y un alumno, un docente y un joven, un profesor en la universidad, en la primaria, no es una relación simétrica. Yo creo que es asimétrica, porque uno hace un papel y otro hace otro. Pero eso no quiere decir que como personas no deba de ser simétrica. En tanto que profesional no lo es, pero en tanto que persona sí. Y por lo tanto una persona debe ser reconocida por el otro en igualdad de condiciones un docente que un niño de 4 años. Y eso pasa, vuelvo a decir, como antes decía, porque tú establezcas una relación de reconocimiento y respeto al otro. Y cuando eso se establece, si además se le añade el interés por el otro y por sus cosas, la garantía de que la autoridad se reconoce, por experiencia, creo que puedo decir que es bastante probable. Y creo que es un consejo importante, porque si no a veces el profesorado piensa que es él el que ha fallado. Y aquí volvemos a lo de antes, no eres tú el que has fallado, es que no lo haces bien, que es distinto. Pero a veces pensar que uno no es el que falla, sino que no lo hace bien y que lo hace de otra forma, volvemos a lo de antes. Somos los que más expertos en aprendizaje, pero tendríamos que empezar a ser muy expertos en desaprendizajes y vicios que tenemos, y algunos tienen que ver con esto, ¿no?
Hay varias preguntas referidas a la inclusión de niños con discapacidad dentro de la escuela común, ¿no? En Santa Fe nos hemos dado un proceso de mucha inclusión de niños con discapacidad en la escuela común, con acompañamiento, a veces de acuerdo al caso, con determinado tiempo y no todo, sin desconocer la enorme tarea que también hacen las escuelas especiales, ¿no? ¿Cuál es la visión en España de esto de incluir a los chicos? ¿De qué manera? ¿Cómo acompañarlos? Y cómo acompañar también al docente que se encuentra ante esta nueva situación de discapacidad. Bueno, es una visión controvertida también, igual que aquí. Yo pienso al respecto que el objetivo clave ha de ser la inclusión y, por lo tanto, una inclusión de calidad. Eso quiere decir que una inclusión que no esté acompañada de recursos cuando sea posible y de dedicación del profesorado cuando sea posible puede conducir a situaciones negativas y, por lo tanto, puede ser peor que una escolarización en un centro de educación especial. Por lo tanto, yo diría, cuando alguien habla a favor de la inclusión, tiene que ser muy consciente de lo que está diciendo, porque si no genera anticuerpos inmediatamente. Hasta las personas más favorables de la inclusión, cuando ven que la inclusión está produciendo pérdida respecto a la capacidad de lo que ha de hacer un sistema educativo, se vuelven contrarias a ella. Y la inclusión no creo que tenga que ser comprendida por actitud de buena fe y de buena voluntad de la ciudadanía, sino porque realmente es un sistema que permite obtener buenos resultados y a la vez inclusión. Tanto yo diría, no se pueden escatimar profesionales al respecto, pero sí que creo que es importante estar convencidos de que es posible avanzar en ello. Yo tengo experiencia, además de haber trabajado hace unos cuantos años, contribuir a la creación de un centro ordinario donde se integraban la infancia afectada de hemofilia. No es un problema de discapacidad intelectual, sino es un problema de discapacidad física, pero hubo que 20 y pico alumnos en una escuela de 300. Hubo que especializar al profesorado, hubo que formarlo especialmente, hubo que poner una ATS ahí. Si no se hubiera hecho todo esto, hubiera sido un error. Entonces, lo que yo creo, de todas formas, lo que sí que quisiera insistir es que no se puede entender esta posición como una posición de decir, ojo, que nos estamos equivocando. Hemos de volver a un planteamiento más eficiente de que las personas con problemas están atendidas muy bien en un sitio y los que no tienen problemas en otro. Eso sería ir en contra de lo que queremos. Es decir, que lo que hay que hacer es poner los recursos, pero no pasarse al otro tema, ¿no? Bueno, luego hay varias preguntas sobre situaciones muy específicas en cuanto a cómo ver algunas escuelas diferentes, podríamos decir, ¿no? ¿Qué piensa sobre la educación no graduada, ¿no? Esto de que los chicos puedan agruparse no por la edad, sino con otras características. ¿Qué piensa de comunidades de aprendizaje? Que es algo que también se está trabajando mucho en España y aquí estamos haciendo algunas pruebas piloto en Santa Fe. ¿Qué piensa de la educación intercultural, donde conviven distintas culturas en la escuela? ¿Y qué piensa de esto de los padres que deciden no escolarizar a sus hijos, ¿no? Algo que ya comentamos, creo, ¿no? Son como situaciones diferentes. La interculturalidad, no escolarizar a los chicos, comunidades de aprendizaje y la educación no graduada. Fueron surgiendo también estas preguntas para tener un poco tu visión al respecto. Sí. A ver, sobre el tema de las escuelas no graduadas. Es cierto que la escuela siempre ha funcionado por edades físicas. Y que realmente si tuviéramos que buscar argumentos, yo no acabo de entender del todo cuáles podían ser los mejores. Pero claro, ha de haber algún criterio por el que organizas.
la población, porque la escuela tiene una dimensión que no nos gusta pedagógicamente, pero es que clasifica, eso es así. Es decir, nos puede gustar más o menos, pero organiza, clasifica, digamos, lo que queramos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que, por principio, creo que la graduación es correcta y sería adecuada. Todo lo que voy a decir ahora puede tener implicaciones organizativas complejas y, por lo tanto, no sé hasta qué punto son factibles, pero una cosa es que no sean factibles a corto plazo o que se tenga que pensar y otra cosa es qué es lo que puede tener más o menos sentido. Yo creo que tal como estamos avanzando, hemos de empezar a cambiar un poco el concepto de escuela en cuanto a la distribución de los espacios físicos y de los tiempos escolares. Yo creo que la escuela ya de ahora, en una sociedad de la economía del conocimiento, con tecnologías, buscando, antes no he puesto el ejemplo, pero por ejemplo de actividades participativas para primaria. Yo estoy ahora compartiendo con un equipo de maestros una experiencia que escogen unos juegos de ordenador, que seguro que aquí también se hace, el Scratch famoso, con unos juegos de ordenador y los niños de 5 o 6 años están adivinando el reglamento del juego y lo están mejorando. Esa es una actividad totalmente participativa, donde el maestro está de igual a igual cuando lo logra, etcétera, etcétera, muy positiva. Pero fijémonos que esa actividad no se puede hacer en un aula, se necesita hacer en unos espacios distintos. Claro, esto si ahora tuviéramos que cambiar todas las escuelas del mundo para poder organizarlo de una manera, pues claro, diríamos, vale más que no empecemos. Bueno, una cosa es que haya problemas y habrá que hacer el inventario de los problemas y otra cosa es que ese no sea el horizonte. El horizonte de la escuela físico yo creo que va a cambiar y mucho. Y en ese horizonte, probablemente más que la noción de edad física, puede tener que ver la noción de ciclo, de grado, de un periodo de edad un poco más amplia. Yo siempre he dicho que inventaremos lo que hace años hacen las escuelas de educación infantil en el bachillerato y en la primaria y en la universidad también, porque volveremos a construir los rincones, los espacios para trabajar en grupo, los espacios comunes, y yo creo que en esa dinámica es donde puede tener más sentido plantearse el tema de los niveles intelectuales, de los especialmente dotados, todo ese tipo de planteamientos que a veces piden una no graduación tan estricta. Yo pienso que hemos de ser flexibles en los sistemas actuales y aceptar excepciones a la norma, pero no porque como excepciones sean y se deban mantener como excepciones, sino que es que el modelo probablemente es el que ha de cambiar. Y ha de cambiar a un modelo mucho más comprensivo y mucho más menos clasificatorio y menos estratificado desde el punto de vista en concreto de las edades de los alumnos o de los espacios y los tiempos. No sé si he contestado en concreto, pero tengo muy clara la idea. Lo que pasa es que sé que es compleja y, por lo tanto, es más fácil a veces. Yo creo que todas las grandes innovaciones y mejoras empiezan con micromejoras. Y, por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es potenciar cualquier proyecto singular que procure resolver este problema, evaluarlo, no medirlo, evaluarlo y ver si es susceptible de que sea sostenible. Pero creo que no podemos cerrarnos a una realidad y es que cada vez más el desarrollo cognitivo de los alumnos a veces plantea disfunciones respecto a su dimensión más social y emocional. Dicho esto, también hemos de ser muy conscientes que la psicología y la pedagogía nos lo demuestra. Los alumnos y alumnas con especiales dotaciones las tienen en determinado tipo de ámbitos y no en otros. Y, por lo tanto, aquí la escuela debe ser muy cuidadosa, porque las tecnologías actuales pueden permitir precisamente una gran distancia cognitiva desde el punto de vista racional, pero probablemente porque lo pueden permitir a título individual, quizás más motivo para fomentar como grupo trabajo de tipo emocional y social en grupos del mismo nivel. Por lo tanto, esa es otra parte que habría que tenerla presente. Es decir, no miremos la graduación únicamente desde la perspectiva de las dificultades de los conocimientos más relacionados con la dimensión racional. Miremos qué dificultades hay de desarrollo emocional y de desarrollo social cuando un alumno está conviviendo con alumnos de otras edades y que se pierde de no convivir con alumnos de su propia edad. Por eso la idea del ciclo, más que del curso escolar, el ciclo de 2 o 3 años, puede permitir un poco de manera artesana trabajar mejor con espacios más grandes, donde no hay tanto una clase de 30 sino que hay un espacio de 70, 80 organizado en rincones. Y reconozco que puede parecer un poco, pero bueno, todos los que estamos aquí, de tanto en tanto siempre pensamos lo que hay que hacer.
y luego hay que seguir haciendo lo que hacemos. Entonces creo que hay que en esto pensarlo, ¿no? Respecto a la interculturalidad y respecto a lo de las comunidades de aprendizaje, ¿no? A ver, comunidades de aprendizaje yo creo que primero es un concepto que depende mucho después de cómo se desarrolla. Es decir, que el concepto sí es positivo, pone en común familias, territorio, contexto, docentes, alumnos. Generalmente está presidido por una posición de creer mucho en las expectativas del alumno, y eso es muy bueno. Genera también expectativas en la familia. Afecta de aquellos 5 vectores que decía de rendimiento académico, acompañamiento, confianza de la familia o de la sociedad, afecta a 2 de ellos. Todo esto muy bien. ¿Cuál es el único aspecto que a mí me preocupa de este tipo de movidas? Es que sean sostenibles y que sean participadas realmente por los docentes, por las familias también, pero las familias van cambiando, pero por los docentes de una forma clara. Es decir, cualquier planteamiento, cualquier innovación que no sea de lluvia fina y vaya calando en las personas, no funciona. Por lo tanto, debe haber un proceso de persuasión y un proceso de aceptación de los docentes de que ese es un buen modelo. Por lo tanto, yo diría que cualquier experiencia de este estilo requiere mucha prudencia, igual que otras innovaciones, pero sobre todo tener garantizado cómo se hacen sostenibles. Porque lo que yo creo es que, y a ver si se me entiende bien, el voluntarismo es muy importante. Pero el voluntarismo es para determinado tipo de tareas, pero la educación de un país no tiene que sustentarse en los voluntarios. Por lo tanto, tiene que haber actitudes profesionales de que eso es necesario, pero no porque yo dedico 8 horas más cada día, sino porque esto forma parte de algo que tiene sentido desde el punto de vista también profesional, ¿no? Respecto al tema de la interculturalidad, vuelvo a decir lo que he dicho en otro momento. No conozco la realidad suficientemente para poder opinar sobre ello. Yo sí que creo que es un caso más de diversidad y de inclusión. Es decir, pasa que cuando hablamos de la inclusión, una amiga nuestra muy querida, argentina, siempre decía, cuando se habla de la inclusión, siempre aparece el déficit, el fantasma del déficit. Y es verdad, cuando la inclusión no tendría por qué estar siempre referida al déficit. La inclusión es precisamente los superdotados, la inclusión es la interculturalidad, por lo tanto yo diría que lo mismo que podemos decir para la inclusión. Yo creo que el enfoque de una escuela inclusiva ya incluye la interculturalidad. Solamente una matización, y es que cuando se habla de interculturalidad, la sociedad lo que es multicultural, menos algunos que niegan que sea multicultural porque creen que los que no son de su cultura son un error de la naturaleza, pero fuera de estos, la sociedad es multicultural. Pero esa sociedad puede avanzar hacia una interculturalidad de 2 maneras. Una forma de avanzar hacia la interculturalidad es respetando a todas las culturas sus derechos, que está muy bien, pero no dedicando tiempo a construir nada juntos. Eso es un interculturalismo diferencialista. Y luego hay otra interculturalidad que es la de respetar a cada uno lo suyo, promover renuncia a valores propios y construir ciudadanía nueva. Ese es un enfoque inclusivo. Yo creo que hay que ir por este segundo. Hay muchos países del mundo que han optado por el primero, e incluso las ciudades, el barrio latino, el barrio de los hispanos, el barrio de los chinos. Eso no es, para mí, una ciudadanía actual potente, porque esa ciudadanía es una ciudadanía de respeto de derechos y deberes, pero no es una ciudadanía activa, una ciudadanía que construye ciudadanía, es una ciudadanía que se recrea en los conceptos de la historia de cada cultura, pero no construyen una patria nueva, ¿no? Inclusiva. Entonces, eso si no se ve así, mi opinión particular es que entonces es un error, porque difícilmente esto puede comportar beneficios para todos. En cambio, sí que entiendo que una convivencia intercultural inclusiva beneficia a todos y permite construir una sociedad viva, nueva, precisamente porque hay una ciudadanía activa detrás, ¿no? Y en cuanto a la idea de la escolarización en casa, lo hemos comentado un poco, vuelvo a decir lo de antes, es decir, yo creo que nadie puede negar que eso sea un derecho de las personas, el poder educar a sus hijos, eso es evidente. También hay que decir que cuando decimos esto siempre pensamos que las familias son todas buenas. Porque claro, si las familias no son buenas, entonces ¿qué pasa? ¿Y quién decide cuándo son buenas o no? Yo creo que la educación
debe garantizar que al margen de la familia donde ha nacido cada niño tenga una educación. Y por lo tanto debe de garantizar para todos una educación. ¿Qué ocurre? Que esa controversia entre el derecho individual de yo educo a mi hijo y mi hija como yo quiero y el derecho de la ciudadanía, de la sociedad, a dotar de un mínimo, hay que optar. Y yo en ese sentido mi posición es muy clara, es decir, yo creo que hay que optar por una ciudadanía compartida y por lo tanto creo que ese derecho no tiene por qué negarse a las personas, pero evidentemente tiene que ser integrado dentro de un sistema donde la diversidad sea una de las características centrales. Empiezan a haber modelos más cínicos en este tema, ¿eh? Es como aquel que tiene el carné de la salud pública, pero todo el tiempo va a la privada. Sería como aquel que dice, yo tengo escolarizado al niño, contra menos horas dure la escuela pública mejor, porque luego por la tarde es cuando de verdad le voy a dar la educación que le toca. Esas actitudes cínicas rompen una sociedad. Y sobre todo la rompen si los estados son tímidos y empiezan a bajar la guardia. Yo creo que no se puede bajar la guardia, aunque ese derecho se pueda reconocer como derecho, pero puede ser un derecho de los padres, pero difícilmente para mí es un derecho de los hijos. Los hijos no pueden nunca, en función del derecho de los padres, ahorrarles la convivencia en contextos de diversidad cuando la sociedad donde vivimos es diversa y donde solo viviendo en contextos de diversidad se puede llegar a apreciar el valor de la diferencia o incluso se puede llegar a valorar críticamente la diferencia, pero se tiene que conocer. Y la escuela esa es una dimensión que no puede, a mi juicio, dejar de ofrecer, ¿no? Y no sabía otra de las... Ya estaba esa. Bueno, y ya para ir finalizando, una pregunta que me parece muy interesante. Aquí son todos directivos de escuela, ¿no? Tienen responsabilidad sobre las instituciones. Algunos han preguntado cómo motivar a los docentes nobles, a los docentes que recién llegan a la escuela y que encuentran mayores dificultades, quizá a integrarse a la dinámica escolar. Y finalmente una pregunta, ¿cómo motivar a todo el cuerpo docente para todo esto que venimos charlando, debatiendo, analizando, realmente se pueda volcar en el aula? Un desafío grande de los directivos, ¿no? A ver, primero disculpar porque estamos hablando de una forma que, claro, no miro hacia aquí, esto es una falta de educación. Y en la clase, en la facultad intento hacer, pero no tengo nunca tantos alumnos. Es decir, que entonces, disculpar porque me dirigía a ella fundamentalmente y he cogido este sector de... Bueno, a ver, sí soy consciente de que sois directivos. A veces he hablado como docentes en el sentido de que también sé que prácticamente la mayoría o todos tenéis esa dimensión. A ver, la formación del profesorado novel, o sea, la inducción, la incorporación de los noveles. No hemos hablado de ello. Yo creo que hoy día los modelos de formación del profesorado deberían avanzar de tal manera que el primer año de trabajo en una escuela formara parte de su propio proceso formativo. Y hasta no haber acabado precisamente ese primer año, pero no ese año de prácticas que todos los países tenemos y que nadie suspende generalmente, a lo mejor sí aquí, pero... sino un año realmente de estudio, pero en el lugar de trabajo. Claro, eso quiere decir que la universidad debe de cambiar también su mirada sobre ese tema, porque debe de estar trabajando en colaboración con el centro. Igual que el centro le ha ofrecido para hacer prácticas en algunos momentos, en ese año sería la universidad la que tendría que ofrecer a los centros más cooperación, ¿no? Pero lo que sí que yo entiendo es que ese año es fundamental. Casi todos los estudios demuestran que los primeros 5 años de incorporación a la vida real en un centro son definitivos en la formación del futuro docente. Por lo tanto, yo insistiría mucho en que se pudieran escoger bien los profesores mejores para esa tarea. Y lo cual quiere decir que ese profesor mentor que va a asumir esa responsabilidad tiene un añadido a su tarea laboral y, por lo tanto, lo tiene que vivir como realmente un prestigio desde el punto de vista personal, pero también como una cierta obligación y dedicación. Yo creo que el trabajo del profesorado novel tiene sentido, y eso lo estamos pidiendo en nuestro país y no lo hemos conseguido, cuando ese año realmente cuenta mucho después para su incorporación definitiva. Es decir, cuando realmente es un elemento importante de evaluación.
nosotros tenemos un sistema donde ese primer año de incorporación no cuenta para nada. Cuenta más la antigüedad de llevar tantos años en la cola de interinos esperando para entrar que la calidad. Eso lo hemos discutido mucho con los sindicatos, porque yo creo que ahí hay un error. Hay sindicatos que trabajan por la calidad de la educación, pero también hay sindicatos que trabajan mucho más por mantener la fidelidad de sus socios. Y claro, eso no va bien, porque en el caso concreto de este tema es importante que, por lo menos a nosotros nos ha ocurrido que con toda la buena voluntad del mundo, eso frena incluso el convencimiento de que modificando los planes de estudio en las universidades vamos a cambiar el sistema, porque es que hasta que lleguen al sistema se habrán muerto en el camino, es decir, porque no, pero no lo estoy diciendo en plan figurado, es verdad esto. Entonces, ese primer año debería ser un año central, es decir, que en el momento que se incorpora la función, la valoración del equipo de centro donde ha estado esa persona fuera fundamental. ¿Qué ocurre? Pues con una cosa muy tonta en el caso nuestro. Los maestros en nuestro sistema tienen una formación universitaria desde infantil hasta el final de 4 años de universidad y algunos después másters. Con 4 años que tienen el grado entran en la escuela. Si entonces en ese año resulta que no funciona y lo suspenden, esa persona le han dejado totalmente inválido. Yo creo que es muy importante que ese primer año sea un año donde sea muy libre la evaluación que haga el centro y que incluso el propio docente que entra ahí tenga alguna vía de escape, es decir, que se le pueda, entre comillas, o bien sugerir formación o bien decirle claramente esta no es tu trabajo, te has equivocado. Sí, pero ojo, esto es fácil de decir, pero esto después es muy difícil de hacer, porque hay derechos personales, claro, estamos en una mañana muy soleada, pero luego la realidad es otra. De todas maneras, vuelvo a decir lo que he dicho antes. Ese es un tema central donde si no somos capaces, como el tema de la inclusión, si no somos capaces de hacerlo, entre comillas, bien, o de decir claramente lo que no está bien, no vamos a ser creíbles, porque si no al final esto no se arregla, es decir, por mucho que se cambien las cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que este año este primer año de trabajo en los noveles es fundamental. Una cosa que también me parece importante en la formación de los noveles es la participación en los equipos de centro, en los claustros. Y esto liga con la última parte de la pregunta. Yo no sé vosotros, nosotros tenemos un problema y es de que, aun habiendo legalmente un número de horas suficiente, en el caso nuestro, y unas condiciones laborales correctas, siempre a todo el mundo nos gusta tener unas condiciones laborales mejores, pero los sueldos de los docentes, por ejemplo, en España, están por encima de los sueldos de los docentes en Finlandia y sí que es verdad que al cabo de 15 años o 20 en Finlandia pueden llegar a doblar y en España no, que es otra barbaridad que nos ocurre a nosotros, que la progresión del salario es muy pequeña en nuestro país, en cambio en otros países no es así. Yo creo que es bueno que no sea así, que no sea tan... Pero ¿qué ocurre? Que aun teniendo la obligación legal de hacer, por ejemplo, 37 horas y media a la semana en el sector público o 30 en el sector concertado, las escuelas incorporadas que decís aquí, hay profesores del sector público que hacen no 37, no, 60. Pero hay otros que hacen 20. Ya está. Y el sistema no premia a los de 70 y tampoco le dice nada al de 20. ¿Qué ocurre? Que esto dificulta el trabajo en equipo, porque los niños y los alumnos no están 37 horas y media. Es decir, hay como una especie de confusión entre lo que es el horario laboral del profesor y el horario lectivo del niño. Si no aceptamos que hay un espacio de horas de trabajo tan importantes como están en el aula, que tienen que dedicarse al trabajo en equipo, es imposible cambiar la cultura. Bueno, pero esto no todo el mundo, los que estamos aquí, a lo mejor porque estamos todos interesados en la misma batalla, pero esto no todo el mundo piensa igual, Pero este punto es un punto muy importante. Yo creo que aquí nosotros por lo menos lo hemos dicho 100 veces
en los últimos anuarios que estudian el sistema educativo, en el caso de Cataluña, de la Fundación Bofill, que he tenido ocasión de poder participar como coordinador, hemos discutido mucho con los sindicatos con este tema. Y en las distancias cortas es imposible llevar el argumento en contra, pero en la práctica real esto está costando. Y este es uno de los obstáculos fuertes que hay, porque no es posible cambiar la cultura de un colectivo si no hay tiempo de contacto y de reflexión. Antes hemos dicho la evaluación sobre la práctica, hemos dicho poner en marcha algún proyecto nuevo. No se trata de que todo el día, porque esa es otra de las características que también nos caracteriza, y es que el colectivo nuestro es un colectivo que nos perdemos en las palabras y estamos en una reunión, puede durar 1 hora para concretar una cosa que en 10 minutos tendría que estar resuelta. Es decir, tendríamos que aprender mucho a economizar el tiempo, no hacer una especie de... O sea, todo el mundo tendría que venir a las reuniones llorado. Ya ha llorado todo y empezamos la reunión, porque si no, no hay manera de avanzar, ¿eh? De todas maneras, dicho esto, sí que es verdad que sin tiempo. Y cuando digo tiempo aquí, en este caso, creo que no necesariamente es más coste ni más presupuesto, es simplemente que aquellas personas que realmente ya se dedican, a lo mejor pues son las que menos se les tendrá que recordar que eso lo han de hacer, y los que no se dedican, pues que tengan una opción clara, y que esta opción sea clara, es decir, o se dedica o no, o ese no es su trabajo. O sea, yo creo que este tema es un poco como lo que en otras ocasiones hemos comentado, las dificultades con las que llegan los alumnos, pues bueno, forman parte de nuestro trabajo, no es un trabajo fácil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miquel Martínez. Excelente la disertación. Creo que estos espacios de escuela abierta tienden a eso, tienden a tener los ámbitos de reflexión, de trabajo en la escuela, los espacios, los tiempos, y sabemos que en muchas escuelas se están aprovechando muy bien para crecer y para avanzar. Así que muchísimas gracias, ha sido un invitado de honor de este ciclo y hasta el próximo encuentro. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.